Saludos, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a el episodio 8 del podcast de Legión Tapatía. Chema Garrido, Jesús Bernal, listos para platicar con todos ustedes. Hoy con estos anecdotarios, ¿no?, que hemos ido armando, Chema. Ahora con respecto a don Jorge Vergara, está próximo a cumplirse un año luctuoso más. Digo, depende de qué día nos escuchen, pues, o nos estén viendo esta situación. Tal vez ya habrá pasado, faltarán algunos días, pero pues yo creo que vale la pena recordar algunas de las, ¿cómo llamarlo? Alguna de las, pues sí, de las anécdotas que nos tocó vivir o de las que nos hemos enterado que ocurrieron. ¿Cómo estás, Chema? ¿Cómo estás, Chuy? Qué gusto saludarte. Un abrazo muy, muy grande para toda la gente, por supuesto para ti. Gracias por seguirnos ayudando a hacer crecer este proyecto. De 8 capítulos, ya es prácticamente el mes. Ya Sí, cumplimos el mes, ahí la vamos llevando, Chuy. 4 semanitas ya con el podcast y bueno, todo el contenido que aparte hemos subido Claro, todos al los días canal. tenemos contenido. Sí, sí, sí. Pues no sé si te parece, Chema, si iniciamos, que me parece una de las más memorables anécdotas de Jorge y que pues es la que se ha hecho más viral por la propia película, pues aquella gritiza que le pega a los jugadores en el vestidor, ¿no? Después de haber perdido con el equipo del Atlante y que mucho comienza ahí la comparativa de, es que a Mauri, ¿por qué no es así? Bla, bla, bla. Que digo, al final ya les pegó su cagotiza también después de perder con Mazatlán en este torneo, pero ¿tú crees que esa es la más icónica? Porque la más conocida sí es, pero la más icónica no sé. Es la más divulgada, sí es la que más ha conocido la gente, que no fue bajo este contexto. Ujú. Yo sí creo que fácil unas 5. Porque me Ok, acuerdo una vez también que, que declaró que eran unos muchachos caguengues. ándale, ¿y Así eso cuándo fue? muy al principio de su gestión. Cuando el equipo no andaba caminando bien, estaba esta inconformidad porque les iba a quitar los premios por ganar. ¿Te acuerdas que estaban Sí, que esta, él decía de, bueno, es como si yo voy a una empresa y le pago a alguien por un dinero extra por hacer bien su trabajo, por ¿no? dar Era buenos como la resultados por filosofía nuestro que él trabajo? tenía. Exactamente. Que después con el tiempo los premios económicos regresaron. Sí, De hecho, hubo una reunión, regresan un poco. La primera vez que volvieron los premios fue después de aquella final perdida contra Pumas en 2005, ok. donde se había prometido una cuota, algo así como $1,000,000 a repartir, y después creo que quedó cuando se pierde la final, dieron a elegir, o se reparte la prima o se utiliza ese dinero para comprar a Ramón Ramírez. De vuelta, sí, claro. Que estaba ahí el tema entre que el préstamo y demás. Jorge terminó cediendo, hubo premio y compró a Ramón Ramírez. Sí, sí Cuando recuerdo se ponía cuando. generoso, Jorge dicen que era a manga ancha, ¿no? Y mira, ahorita yo creo que vale la pena recordar una que tú sabes muy bien, Chema, de su generosidad, pero quiero seguir con el tema de los regaños, porque esa seguramente a ti te tocó, a mí también, cuando creo que fue, a ver, acuérdame si fue antes o después de un clásico nacional que entra al vestidor, que estábamos ahí todos afuera y que les gritó, ni una más y no sé qué tanto, ¿te En Verde acuerdas? Valle. Sí, sí, sí. Eso habrá sido Fue por allá de con, 2009, 2010. creo que fue más para acá. Lo Eh, único que no recuerdo es si fue antes o después de un clásico nacional, pero sí hizo un escandalazazazo, porque pues en ese entonces podíamos estar literalmente afuera del vestidor de las Chivas. No, imposible que nos dejen entrar hasta no, allá. hoy no nos dejan entrar ni a Verde Valle. Hoy imposible que podamos entrar a Verde Valle, pero en aquel entonces sí estábamos ahí. Llegó Vergara, se metió así rapidísimo, fúrico, colérico y les dijo de todo ahí en el vestidor. Sí, creo que fue el tema de la fecha, no lo tengo tan cierto, tan preciso, pero sí, ese tipo de acciones donde no le importaba nada que estuviéramos allá afuera, que esa es una de las, y lo decías al principio, uno de los grandes contrastes que ha vivido Chivas entre la época de Jorge y la época de Amauri.
apenas estamos empezando a conocer a la Mauri encolerizado. Pero son liderazgos distintos, ¿no? También. Totalmente, es que ese es el punto. Exactamente, esa es la cuestión. Son formas completamente diferentes. No hemos visto todavía una Mauri que tome decisiones con el hígado y de buenas a primeras corra técnicos. Y ya hemos visto escenarios donde se le han presentado momentos en los que diríamos Jorge ya lo hubiera corrido al técnico. Golizas con el América, ¿te acuerdas? Una goliza con América. Al y Güero. al día siguiente echó el Güero Real. Se echó al Güero Real. Así es. Fíjate que ahorita me estaba acordando, Chema. Tú estabas también cuando le tiró sabrosísimo a Cuauhtémoc Blanco, que dijo el motivo por el cual lo corrieron de la selección. Ay, es que ese era otro de los puntos que quería platicar y recordar. Cómo cuando él se abría ante los medios, nos daba una carnita. Sí, bastante, bastante. Fíjate, te cuento esa, pero esa a mí me tocó, no me acuerdo si estabas tú ahí. Era cuando estaba de moda esto del chivabarrio, ¿te acuerdas? Que abrió que eran escuelas como en colonias fuera de la ciudad, lejanas, donde muy populares. Muy populares, donde no había veces ni... ¿Habrá sido allá por la Red Table, allá por la Mesa Colorada? Ahí fue ahí. Sí, por me acuerdo justo, perfectamente. Justo en la Mesa Colorada. Contra Rafa Márquez, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de la declaración contra Cuauhtémoc, porque, a ver, les voy a recordar el escenario a todos. ¿Se acuerdan que México va a jugar a Chiapas con Sven-Goran Eriksson? Y de repente al final del partido ahí el Temo sin playera en los hombros de todos, le sacó una manta pedorra ahí que decía gracias Cuauhtémoc y le hicieron su cierre de ciclo de la selección mexicana, ¿no? O sea, todo horrible, pero neta, la palabra es pedorrísimo, todo feo. Todo mal, todo mal. Todo mal. Y pues llamó la atención que fuera así como que tan intempestivo. Tan de la noche a la mañana, sí. De la noche a la mañana que ya Cuauhtémoc no iba a seguir en la selección. Bueno, ese día ahí en la Mesa Colorada, pues ya después de tanto insistir accede y salió el tema, ¿no? Oye, ¿cómo ves lo de Cuauhtémoc que ya se retiró? Y ya dice, no, es que si supieran ustedes que lo corrieron, no se retiró, lo corrieron por una indisciplina. ¡Pum! Notonón que dio ese día. Me acuerdo de ese día que me acuerdo qué colegas estábamos. Sí, no vale la pena nombrar, pero sí, ahí habíamos varios, pero a ver, recuérdanos qué dijo contra Rafa Márquez, pero yo no me acuerdo de esa. Contra Rafa Márquez, pues creo que lo empezó a agarrar de mercenario, ¿te acuerdas? Okay. A ver, déjame, seguramente si la googleo me va a aparecer porque sí, se fue contra Rafa por el tema de las convocatorias que a no... ver. Googleala. Mientras, pues yo le invito a la gente a que nos ponga ahí en los comentarios si se acuerdan ustedes de algún momento memorable de don Jorge Vergara, que debe de haber varios. Estos son los que recordamos nosotros, pero bueno, seguramente hay muchos más que varios de ustedes tienen frescos y que bueno, si les gusta el episodio, después podríamos hacer uno hablando justo de esa situación, ¿no? De más temas con respecto a Jorge. ¿Lo encontraste, Chema? Sí. A ver. La declaración fue exactamente, creo que si hubiera tenido el tiempo suficiente, no hubiera sido un error. Los que hablan que fue un error fueron los que propusieron que no llegara. Esto hablando de Sven. Y a Márquez le dijo, los errores que él ha cometido en la cancha, las agresiones que ha cometido, no es momento de hablar que no fue un error. Hay que recordar que Javier Aguirre era el primer candidato y no aceptó. Y que después llegó, pues ya cuando se fue Sven llegó. Exactamente. La agarró contra Rafa Márquez. El jugador de Barcelona no tiene autoridad para hablar. Ha cometido muchos errores con la camiseta nacional. Ok, pues le dijo menso, básicamente, ¿no? Sí, fue una de esas épicas. ¿Te acuerdas también cuando a quien agarró en ojeriza lo traía cada rato que pudiera Carlos Vela? Por la forma en cómo se fue. Pues porque se le fue gratis, ¿no? Exactamente. Le dolió mucho que el mejor jugador del Mundial Sub-17, campeón de ese torneo, que lo tenía en sus filas, le valió un cacahuate el pacto de caballeros, no le renovó, se lo aplicó a don Jorge Vergara, y bueno, pues con esa situación, evidentemente quedó muy dolido. Sí me acuerdo, sinceramente sí me acuerdo de esa ocasión, de ese momento cuando ocurre este hecho de Carlos Vela y que al final, pues
ya él dijo, él nunca más va a volver a Chivas y hasta el momento se ha cumplido y dudo que ni a Vela le interese, No, ni Chivas lo no, quiera, no. pero es cierto, quedó muy dolido con Carlitos Vela. Sí, era frecuente que, sobre todo me acuerdo porque cuando le preguntabas sobre algún jugador, alguna posible figura, que eso también lo hizo mucho Jorge Vergara, promover y ceder inclusive en cuestiones económicas para apoyar al talento tapatío y al talento de Sí, Chivas, lo hacía. cierto. Y la cerecita en el pastel va a decir, este va a triunfar como Chicharito y no como Vela. Esa era Sí. su frase. Me Era su frase. acuerdo muy bien que en la conferencia donde presenta el Chícharo en el Manchester, él dice, Javier Hernández se fue bien, no como los que se fueron por la puerta de atrás. O sea, ya habían pasado como 5 años y la seguía trayendo atravesada la de Carlos Vela. Y también atravesada la tuvimos mucho tiempo nosotros, Chuy, ¿Por cuando qué? anunciaron lo de Chícharo. Ah, sí. Nadie, Nadie supo. nadie supo, no se filtró nada. Todos nos fuimos para atrás cuando en esa conferencia, que fue muy Muy sui generis, repentina. Fue así como de, hoy en la mañana. sí, y llegas a Verde Valle y todo cerrado, todo tapado. Obviamente iba a ser una videoconferencia, pero no teníamos ni idea de qué. Solo que iba a estar Jorge Vergara, pero pues creíamos en algún viaje de negocios, anda por allá, iba a hacer algún anuncio, alguna piña, algo. Y mira con lo que salió, todos nos Sí, fuimos para atrás, ¿eh? notonón. Yo creo que ha sido de las notas más importantes en Chivas que no se filtró. No se filtró ese tema de Javier Hernández. Platicamos, Chema, hace rato de que algo que caracterizaba a don Jorge era su gran corazón y su altruismo, porque siempre fue alguien que estuvo ayudando a más personas. Y tú conoces muy bien esta historia, que lo tienes incluso por ahí en un contenido, con el Chapo Sánchez, ¿no? El buen gesto que tuvo don Jorge Vergara con un jugador como el Chapito. A ver, platícanos un poco de eso, Chema. Tengo entendido que como historias como estas hubo no una, sino varias. Pero fue en el caso específico del Chapo Sánchez, donde me acuerdo perfectamente porque lo contó el Chapo días después de que falleció Jorge. El Ok. propio Chapo Sánchez reveló que en algún tiempo él tenía muy poco de haber debutado. Él debuta, si no me equivoco, por ahí del 2009. Tenía poco tiempo de debutar y pues todavía no ganaba una bolsa importante como para decir, va, ¿no? De mi cuenta corre. Surge una necesidad muy importante en su familia. Fue necesario, era necesario operar a su papá, una operación a corazón abierto. Al Chapo se le ocurrió, se le prendió el foco ir directamente con Jorge a pedirle apoyo, tal cual. Oye, Jorge, pues fíjate que mi papá tiene esta situación, esta necesidad, no se diga más. Y Jorge abrió la chequera, pum, 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 uno tras otro, pagó la operación del padre del Chapo Sánchez, Qué buen gesto. ¿no? Y eso, pues, ¿quién te puede decir qué empresario así con la mano en la cintura confía en su empleado y dice, órale, va, te vamos a ayudar? Ese es un gesto invaluable por parte de No, Jorge y Vergara, que como aparte ese tuvo varios, ¿eh? la premura, Chema, o sea, no es de, préstamelo para un mes, o no, o sea, lo necesito ya porque está en juego la vida de mi papá, ¿no? Entonces, Sí, de acuerdo. creo que ese tipo de cosas valen mucho de don Jorge Vergara y no sé si tengas un poco de más contexto de esa historia, o qué pasó después, o cómo quedó el Chapo ahí. Bueno, tengo entendido que, bueno, el señor terminó muy bien, logró realizarse la operación bueno, pues después con el tiempo ya, creo que ya con el tiempo, Chapo logró saldar la deuda con el propio Jorge, ya que sus condiciones mejoraron, creo que se le hizo un plan para poderlo resolver. La verdad, Chuy, sí creo, hoy con el paso del tiempo, que la llegada de Jorge Vergara al fútbol en general marcó un antes y un después, en Sí, virtud de, sobre todo, a lo mejor en cuanto a resultados no dio lo que muchos esperaban. A Jorge solamente le tocaron 2 títulos de liga desde el 2003, ¿no? dos, tres, ajá, fue 2003, octubre del 2002. Del 2003, o sea, 2002 al 2018, en que él
deslinda y deja en manos de Amauri todo el armado del equipo y la dirección y la operación, la verdad es que 2 títulos es muy poco para un club como Guadalajara. Bueno, no, 2006, pues sí, nada más, ¿no? Sí, 2006 y 2017, la Conca del 17 también, sí, 2 exactamente. copas. 2 copas, en fin. Una Supercopa, o sea, sí, son 6 títulos, creo, los que deja, pero parecería poco para que fueron. Para el monstruo que es Guadalajara. Fueron como 30 torneos los que estuvo al frente Jorge Vergara de Chivas, ¿no? Entonces sí, parecería poco la cosecha, pero bueno, al final creo que su legado queda más como en esta manera, ¿no? Fue un dueño distinto, Chema, un dueño que revolucionó la forma de hacer las cosas en el fútbol y que a muchos les caía muy mal porque no era el típico así, saco, corbata, formal, ¿no? Jorge Vergara era transparente, como Se a él hacía le polémica gustaba porque no hacer. usaba calcetines. Sí. Porque decía malas palabras en las chacaleos. Siempre acá con el manos libres, ¿te acuerdas? Sí, siempre Contestándole con a las todo manos mundo acá libres, el con la teléfono. botellita siempre. Fue un directivo que que la mercadotecnia fue establecida desde el dueño directamente. Sí, de El acuerdo. tema de los desplegados, que después ya se digitalizó mucho, ¿no? Primero en los periódicos, luego ya aparecía más en las redes. Digamos que ralentizó más o hizo más marcadas las diferencias en esta rivalidad añeja con América, cuando parecía que de repente ya se hacían hasta guiños, se pasaban jugadores de un lado a otro. Con Jorge eso se acabó. De hecho, él fue el último en decir, Chema, porque nos acostumbramos a ver aquella época donde el Tiburón, Ramón Ramírez, Claro. Peláez, Luis García, Luis García, él fue el sí. último en decir prohibido una transferencia directa, que la rompió Higuera, pero Vergara lo tenía prohibido. Higuera la rompe con Oribe. De hecho, creo que para esa época ya Jorge ya no operaba. No. Incluso no sé si ya había fallecido, Chema. Pues Cuando llega Oribe. pues fue por esas épocas, porque Oribe llega en 2019, Jorge muere en 2019, por esas mismas, sí, tienes razón, En ya. 19. Él llega en 19 y tal vez unos meses antes, Sí, porque Jorge ya estaba completamente desconectado de la empresa, ya vivía en Nueva sí, York, ya estaba. sí. Se lo brincó ahí José Luis Higuera con eso, pero bien dices, pues Jorge ya no Y José estaba. Luis pagó, y José Luis también pagó el costo muy alto de sus equivocaciones, que ese puede ser un episodio especial, ¿no? También Sí. Oye, de es anecdotar. las locuras de Marcelo Michele Año. No, si hay material para platicar en los anecdotarios. Ay, Chema, ¡puf! Para tirar, Para aventar para arriba. al cielo. Bueno, ¿Sabes? Una última, perdón, en cuanto a Jorge. Reconocer también que el señor marcó un legado en la gestión deportiva y en la gestión de negocios del fútbol, pero que también por ese desconocimiento con el que llegó al medio, pues hubo mucha gente en el camino que se aprovechó, ¿no? de acuerdo. También hubo gente que le ayudó mucho. La familia de la Torre en su momento le ayudó mucho. Después no terminaron tan bien, pero los de la Torre le ayudaron y hubo otros que vinieron con igual o más desconocimiento que él, que el propio Jorge, y le hicieron perder hasta la camisa. ¿Y qué me dices de la No, innombrable? bueno, no, bueno, pues también, y logró, fíjate, aún pese a ese golpe tan duro, logró levantar a la empresa, ¿no? Lo hizo la empresa y el equipo, porque salió todavía campeón después de ese episodio complejo en su vida, que de hecho en el video que se hace viral él lo dice, han sido los 2 peores años de mi vida, 2 años de mierda, tal cual. Entonces, ahí él Arrancamos mismo e lo iniciamos en ese mismo punto, ¿verdad? exacto, ahí mismo él reconoce esa parte. Bueno, pues así llegamos al final. Muchas gracias, Chema. Al contrario, Chuy, haremos segunda parte de estas anécdotas de Jorge, que también da para mucho, ¿no? Sí, nos da para muchas más y yo creo que vale la pena que la gente nos la comparte, también las Claro, que ellos se eso es acuerdan, ¿no? Y de importante. ahí nos podemos enriquecer y bueno, hacer algo que valga la pena también, recordar más de don Jorge Vergara al frente de las Chivas. Pues que estén muy bien. Gracias. Nos encontramos en la próxima. Esto fue Legión Tapatía, episodio 8 del podcast.